Oye, país, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora para que juntos conversemos sobre los hechos noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. De salto y espanto, diría yo. Después de las revelaciones que hiciera la Defensoría Pública sobre el tema de las cárceles en República Dominicana, que hablaba de que el 40% de los reclusos están durmiendo en el suelo, de que el 63% son presos preventivos, de que el estado de hacinamiento en que viven y deterioro que se vive en las cárceles son caldo de cultivo para una explosión interna, motines, peleas, disputas, enfrentamientos con la autoridad, de todo en las cárceles. Que las cárceles constituyen centros de perversión mayor antes que de regeneración, que es lo que buscan los sistemas en las sociedades, tratar de reinsertar a las personas que tuvieron dificultades con la ley, con la justicia, que violentaron las normas establecidas legalmente, que puedan reinsertarse en un momento determinado a la sociedad cuando cumplan sus penas, cuando cumplan sus condenas. Y este es el propósito de la generalidad de las cárceles. Siempre van a haber personas reincidentes cuando salgan de las cárceles, pues son, vamos a decirlo así, delincuentes por autonomacia. Son personas que su vida es delinquir. Muchos otros acogen con toda la seriedad el rigor de estar presos y resumen una vida en armonía con la sociedad. Pero con este informe uno se crispa y uno dice, pero ¿qué son las cárceles? ¿Antros para convertir más delincuentes o para perfeccionar delincuentes? Vaya usted a ver. Pero sobre esto, a mediados de esta semana, el asesor especial del Poder Ejecutivo para temas carcelarios, también asesor de la Procuraduría, Roberto Santana, en estos términos, Roberto Santana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el hombre que ha dirigido el proceso de la puesta en servicio y construcción de los que se llaman cárceles modelos, o sea, el nuevo sistema penitenciario. Roberto Santana, en unas declaraciones que emitió al periódico Diario Libre, si mal no me equivoco, por aquí las tengo, esas declaraciones, señores, son de salto y espanto, esas declaraciones que compartió con la sociedad Roberto Santana. Él denunció, entre otras cosas, haciendo una radiografía de lo que está pasando en las cárceles, habló, oigan esto, señores, en la cárcel de La Victoria funciona, él dice que hay una mafia que controla el sistema carcelario, encabezado por la autoridad, lógicamente. Que en la cárcel de La Victoria, cita él, por ejemplo, que el encargado de seguridad o los encargados de seguridad reciben unos 7 millones de pesos semanales, 7 millones de pesos, estamos hablando de 30 millones de pesos al mes aproximadamente, en sobornos, en corrupción, en acciones para ayudar a algunos presos a sobrevivir mejor, en los negocios que se hacen internamente en las cárceles. Vaya usted a ver. En el Listín Diario fue que se publicó la historia. Estas declaraciones de Roberto Santana estremecen a cualquiera en medio de lo que se está hablando de la situación carcelaria en República Dominicana. ¿No fomenta esto incluso la delincuencia? Pues caigo preso, no importa. Yo resuelvo en La Victoria. Yo resuelvo en Najayo. Yo resuelvo en el 15 de Asua. Yo resuelvo en Rafael. ¿Qué sé yo? Yo mencioné otras cárceles que hay en tres tipificaciones. Una, las cárceles que están regidas por el sistema penitenciario y que custodian policías
y agentes del sistema penitenciario, las cárceles del nuevo modelo que las regentean, las dirigen y las custodian un personal entrenado para ello, y las cárceles que están en recintos militares en varias provincias y municipios del país y que tienen de custodia a el Ejército Nacional. Pero lo que está hablando Roberto Santana es de una generalidad de lo que está ocurriendo. Y para que ustedes vean, Roberto Santana habla también del tema de La Victoria. Pero fue Roberto Santana quien dijo que La Victoria se había construido sobre un pantano que es un desastre, que había que salir de esa cárcel prácticamente. Pero ahora nos preguntamos, y él mismo lo dice, hace tiempo, dice él dice que ahí se está cometiendo un error cerrando hasta que se audite la última varilla lo que pasó en la cárcel de La Victoria, por lo cual el ex procurador Jean Alain Rodríguez y otros exfuncionarios y hasta contratistas están siendo sometidos por acciones de corrupción o delegadas corrupción en la construcción de esta cárcel, que se llama La Parra, la nueva cárcel de La Victoria, pero es la cárcel de La Victoria. En la cárcel de La Victoria hay 7.200 y tantos presos cuando fue construida para 2.000 presos. Supóngase usted el estado de hacinamiento, además del deterioro de la planta física, además del deterioro de los servicios de agua, de energía eléctrica, de todo que hay en la cárcel de La Victoria. Eso es un antro de inseguridad, de delincuencia, de degeneración de la persona, privado de su libertad, como se llaman, imputados o privados de libertad. Una situación sumamente conflictiva, sumamente difícil, sumamente dura. Entonces él dice, ¿por qué no se trató de terminar el tema de la cárcel, de poner en funcionamiento las áreas que puedan ponerse en funcionamiento y se continúa los inventarios y todo lo que está pasando allí? Hace 2 años que esa cárcel está paralizada y hay una inversión de miles de millones de pesos. ¿Qué se va a hacer? Cuando pudo haberse puesto una parte en operación y seguir la auditoría y seguir las investigaciones y seguir las acusaciones, los expedientes si fuera necesario. Esta es una situación conflictiva, complicada y que va a dar mucha agua que beber y mucha tela por donde cortar. Y esto tenemos que unirlo a todo esta situación de violencia generalizada que está ocurriendo en el país. Estamos en uno de esos picos de violencia, mientras el ministro de Interior y Policía pide paciencia a la gente, paciencia, que las cosas se van a resolver. Nadie puede pedirle paciencia a nadie en un tema de violencia callejera, de delincuencia, incluso de delincuencia estructurada y organizada, como lo que hizo el comando que asaltó un camión de valijas que transportaba dinero en una envasadora de aquel lado en la zona de Villa Duarte, en Los Mameyes, la zona de Villa Duarte. Y está el video ahí de cómo se desmontaron con guantes, con pasamontañas, con armas largas de varios calibres, de varios tipos. Es una operación comando prácticamente. Entonces, paciencia. ¿Cómo que paciencia? Y la gente dice que está al grito y que cada vez más hay violencia y que en Santiago se contabilizaban 11 muertos en 7 días, personas muertas a tiros y asaltos. Entonces el jefe de la policía fue y cambió al jefe de la policía de Santiago. ¿Por qué? ¿Por mano blanda, por mano dura, por mano nada? ¿Por qué? O sea, el tema está en cambiar al jefe de la policía en la demarcación. Quizás el jefe de la policía pudiera pagar consecuencias por no haber actuado como es, pero se requieren medidas para determinar qué es lo que está pasando en una estructura regional como la de Santiago y el Cibao. Entonces, señores,
esta situación no es como no es para estar jugando. Definitivamente no es para estar jugando. El COVID sigue aumentando. Ya lo han dicho los médicos, los expertos. Estamos en medio de un rebrote. La situación de fallecimientos, aparte letal, se ha reducido porque esta variable del Omicron es mucho más benigna que las anteriores que hemos sufrido en República Dominicana, las beta, la alfa, la omega, la qué sé yo qué, todas estas variantes. Esta es más benigna, pero es de más fácil contagio y más rápido. Entonces, cualquier persona que esté afectado por alguna otra condición de salud, el COVID puede hacer estragos en su organismo. Porque el COVID es una enfermedad que ataca los pulmones, las vías respiratorias, y si hay unas deficiencias en el organismo, entonces sufre más duramente por los efectos del COVID. O sea, no es un juego. A mí, por ejemplo, me dio el COVID hace 3, 4 semanas y me dio como una suerte de gripe con dolor de cabeza, fiebre, pero hay personas que le da duro y que le provoca situaciones serias. La positividad ha aumentado sensiblemente sobre los 6 y el número de personas afectadas también ha estado subiendo. Una situación bastante seria y bastante conflictiva. Es una pena, es una pena. Me quiero referir también al tema de odio, al tema de los problemas raciales. En la República Dominicana, nosotros tenemos una situación bastante difícil con el tema de los haitianos y la reacción de la gente sobre la masiva migración haitiana en República Dominicana, por demás de personas de más bajos estratos sociales y de escasos recursos, que vienen a hacer los trabajos duros, que no tienen ningún tipo de, o muy poca instrucción, y que son personas que la gente les tiene la suya. Pero también está el componente discriminación, el componente racial presente. No cabe dudas. Sin embargo, los dominicanos hemos aprendido a convivir con los haitianos en ciertas dimensiones. Pero cuando ocurren situaciones como la que ocurrió en Ciudad Juan Bosch, primero de un grupo de haitianos que enfrentó a las autoridades de migración que iban a hacer una redada, que se habla de que fueron denunciados por ingenieros que no querían pagarle a esos trabajadores, algo que se ha denunciado en muchas ocasiones, y que migración se tiró. Bien, eso no es correcto lo que hicieron bajo ninguna circunstancia, enfrentar a las autoridades que fueron a exigir documentación, y el que no tenía documentación iba a ser arrestado, apresado para ser deportado. Al día siguiente hubo un operativo y se llevaron 385, de los cuales 320 resultaron indocumentados, ilegales, y fueron deportados y los otros puestos en libertad. Pero al día siguiente, 2 días después, un grupo de dominicanos con banderas fue a hacer una manifestación a Ciudad Juan Bosch, de patriotas, de gente que reclama la soberanía, la dominicanidad, y fue a perrear, como se dice, a los haitianos que viven allí y o que trabajan allí. Los insultaron, los amenazaron de todo esto. Tampoco correcta esa situación. Toda esta situación va cogiendo un matiz, va tomando un matiz que mira dónde rebotó a mediados de esta semana con el famoso Claude Joseph, que fue el primer ministro que se quiso quedar en el poder cuando asesinaron al presidente Jovenel Moïse y no pudo, aunque por varios días administró el país. Era el ministro de Relaciones Exteriores
que ha sido un abanderado enchinchador contra el estado de las relaciones entre República Dominicana y Haití. Y ahí se disparó a medio de esta semana con una declaración pública diciendo que son abusos inaceptables lo que están haciendo los dominicanos contra los haitianos residentes en República Dominicana, que viven en República Dominicana, que vienen a República Dominicana a trabajar, que están ilegal o no ilegal en República Dominicana. Claudio Joseph pertenece a esa élite haitiana que es antidominicana. Y lo vemos todos los días en Le Noveliste, que es el periódico conservador de esas clases de la élite haitiana, controlado por ellos, de cómo son los pronunciamientos contra los dominicanos y contra el estado de las relaciones República Dominicana y Haití. Entonces este señor, Claudio Joseph, que está en campaña por tratar de ser presidente de Haití para las elecciones que se darán un día, ha abierto ahora un foro de quejas, de querellas, de críticas, de denuncias sobre los maltratos de sus conciudadanos con República Dominicana, tratando de azuzar aún más esa animadversión que hay de esos grupos de la élite haitiana contra República Dominicana, como lo hay aquí también de esos que fueron a vocear muchísimas cosas a Ciudad Juan Bosch con banderas, los nacionalistas. Los hay en las dos naciones. Entonces nosotros debemos contener a nuestra gente dentro del marco de lo posible para evitar que eso lleve a una situación más conflictiva el estado de esas relaciones, el estado de xenofobia que podía registrarse, el estado de persecución que podía registrarse, de discriminación que podía registrarse, pero también en Haití las cosas no son miel sobre las hojuelas. Esos grupos están azuzando y uno no sabe cómo lo tomen diferentes sectores de Haití sobre República Dominicana y o en República Dominicana. Debe haber pronunciamientos serios de nuestra autoridad sobre poniendo en alerta estas situaciones. Porque lo que menos necesitamos en el estado de recuperación económica, pospandemia, todavía con el COVID dando vuelta, con todas las situaciones que nosotros vivimos en la República Dominicana en esta etapa, tener entonces confrontaciones nuevas, diferentes, que podían llegar a otras vías de consecuencia con los vecinos haitianos. Ellos allá, nosotros aquí. Ojalá que se entienda, que se oiga y que se entienda. Aberrante despropósito. Tema de mi columna de esta semana en el Listín Diario, mi columna que se titula igual que este programa Oye País, donde analizo las pretensiones, la burda y aberrante acción del Senado de la República tratando de imponer una ley de respeto a la intimidad de las personas, para evitar que se hagan críticas contra funcionarios y contra otras personas a través de los medios, incluyendo las redes sociales. Vaya usted a ver qué despropósito en un país de democracia y de una constitución clara que establece las libertades públicas, entre ellas la libertad de expresión, la libertad de prensa, y que además tiene leyes, y esa misma constitución establece que el que se sienta injuriado, difamado, tiene los recursos jurídicos para pedir el resarcimiento a su buen nombre. ¿Por qué crear estas formas de tratar de narigonear la libertad de expresión y de prensa en República Dominicana? Comparto con ustedes mi columna de esta semana, Aberrante despropósito, en el Listín Diario, a continuación. Ese monumento de las luchas en favor de la libertad de prensa en el país y el continente.
Germán Emilio Ornes, decía de forma recurrente en sus editoriales y los foros internacionales que la mejor ley de prensa es la que no se ha votado. Porque cuando las mismas se impulsan, gobiernos y políticos lo que procuran es poner censuras y ejercer presiones sobre la información y o opinión que se publican de manera cotidiana. La generalidad de los periodistas que nos formamos bajo ese predicamento, seguimos luchando hoy contra esos enemigos de la prensa libre, de los que sienten temores de ser descubiertos en sus tropelías, de los que no pueden llegarle a los que ejercen el periodismo y que cuando no logran hacerlo con la tónica del narcotráfico, plata o plomo, entonces buscan acallarlos legalmente. Hoy, de manera increíble y desparpajada, un grupito de legisladores, en su mayoría oficialistas, que se proclaman como respetuosos de la democracia, ha impulsado un proyecto sobre un alegado respeto a la intimidad, que no es otra forma, burda e indecente, de perseguir e imponer censura a los que ejercen las libertades de prensa y de expresión consagradas en nuestra Constitución y la de la generalidad del mundo, como principio fundamental de los derechos ciudadanos. Las leyes establecen los procedimientos judiciales claros que puede ejercer cualquier ciudadano que se sienta difamado y o injuriado. Por ello, pretender en estos tiempos establecer mecanismos aberrantes para censurar la libertad de prensa y de expresión no podía tener otra reacción que el repudio generalizado de la sociedad, para pena y vergüenza de un Senado digno de mejor suerte. El Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles 222 nuevos casos de COVID-19 y 0 fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al boletín 797 emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología, el total de muertes a la fecha es de 4.377, mientras que los casos acumulados ascienden a 581.869. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, posicionó la mañana de este miércoles al nuevo comandante regional Cibao Central, el general Claudio González Moquete, quien sustituye al general Ernesto Rodríguez García. Esto así en aras de reforzar la seguridad en algunos sectores y dar poder de respuesta en el menor tiempo posible a la ciudadanía que allí reside. La coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Mirna Ortiz, confirmó que investigan al expresidente de la República, Danilo Medina. Ortiz expresó que a pesar de la investigación al exmandatario y al ser mencionado en los casos Antipulpo y Coral 5G, no han encontrado elementos suficientes en lo que pueda ser imputado por algún hecho de corrupción. Al menos 15 ciudadanos haitianos resultaron heridos en momentos en que un camión de la empresa Mercasit se accidentó cuando se disponía a cruzar el río Boba en el distrito municipal de Las Gordas de esta ciudad. Los haitianos salieron de su trabajo en la empresa lavadora a bordo de un camión que se desprendió la cama al cruzar el río Boba. La cama se desprendió ocasionando que al menos 15 hombres de nacionalidad haitiana resultaran con golpes y laceraciones. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor,
noticiashorapor.hora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos sobre los temas de la economía, como cada semana, con nuestro analista Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo le fue en esta semana que pasó? Muy bien. Muy bien, ¿seguro? Muy bien, viendo un poquito contornado con tanta violencia, como tú comentabas. Sí, hombre, sí, en tu caramba. sección. Caramba. Por todos los lados. Claro. Porque la situación de violencia, aunque nosotros no seamos una de las víctimas, pues nos mantiene en un estado de zozobra y además perturba la tranquilidad y el sosiego de la gente. Afecta de la familia. economía. No, Por ejemplo, las actividades de diversión, de recreación, que yo creo que son de las actividades que más han beneficiado luego de mantener reprimidos lo que eran durante los 2 deseos, años, ¿no? claro. Con la pandemia. Esas actividades se han restablecido bastante bien, pero yo creo que la gente lo pensará ahora, porque la verdad es que lo que estamos viendo a diario en las redes es preocupante. Es preocupante en un momento donde incluso la propia autoridad ha dicho que tiene planes, programas para enfrentar la violencia, pero uno no ve la ejecución de eso. Paciencia, ¿qué paciencia? El ministro pide paciencia. ¿Qué paciencia? Con la violencia, ¿qué paciencia? Bueno, lo que no tiene paciencia es la deuda pública. La deuda nacional sube y baja. Sube y baja, sí. Es un sube y baja. Así es. Así es. ¿Por qué, don Carlos, es un sube y baja? Mira, en términos absolutos sube, en términos relativos baja. Tú sabes que en la vida todo es relativo. No, pues explícame eso. Todo es relativo. La relatividad yo la estudié cuando yo estaba estudiando física en el segundo del bachillerato, hace muchos años. Y parece que nos conformamos con la relatividad. No, ok. O sea, fíjate, por ejemplo, nosotros en el último cuatrimestre, enero, abril, la deuda consolidada se está situando en 59.201.6. Yo creo que ya con lo que está pendiente en el Congreso ya estaría sobrepasando los 60.000, porque tampoco se detiene. Sí, no. Digamos eso no se acaba. No, eso la de nunca acabar. Incluso yo creo que el tema de la deuda se ha llevado a la popularidad de algunos legisladores. Sí. Muy queridos por nuestra parte, ¿no? Sí. Porque lo cierto es que no es que sea malo de por sí el endeudamiento, como lo decía yo los otros días a un amigo. Digo, no, el problema es que si usted se pasó todo el tiempo criticando una cosa, a usted no le luce después venir a hacerlo todavía en demasía. Claro. Ni siquiera quedarse callado, sino ponderarlo y aumentarlo. Claro. No, querés justificar que ahora es bueno. Claro, sí. Y que antes no. Sí. No, yo siempre lo dije, si la reelección era mala para Balaguer, entonces tiene que ser mala para todos. Claro, porque no se puede ver en función política el resultado de las situaciones. Claro. No puede ser. Entonces, ciertamente ahora tenemos una deuda consolidada, que incluye la del Banco Central, de 59.201.6. Ese incremento con respecto a lo que fue el cierre... 56.1. 59.201.6. Digamos 59.200, casi 60.000. Con lo que están pendientes de aprobación ya estaríamos pasando los 60.000 millones, ¿no? ¿Qué porcentaje es ese? Eso te iba a decir, fíjate, al cerrar el año pasado, el año 2021, ¿no? Esa deuda con respecto a lo que era en el 2021 se ha incrementado en 5.269.32. Es más de 5.000 millones en un cuatrimestre. Casi un 10%. De incremento. Casi un 10% del total de lo que había, de 50 aproximadamente, 53, claro. Para llevar a 59, un 10%. Claro. Entonces, al término del 2021, como tú preguntabas, el coeficiente deuda Producto Interno Bruto era de 62.6%. En verdad, en el cuatrimestre de enero-abril se ha reducido a un 60.2%. No es que debemos menos. Es que sencillamente con relación al Producto Interno Bruto, el coeficiente de la deuda, por eso te decía en términos relativos, sí. Claro, bajó de 62.6 a 60.2. Sí. Pero debemos más. Sí. Vamos a estar claros. Sí. Entonces, la deuda del sector público no financiero, que excluye la del Banco Central, que son como unos 10.000 millones, ¿no? Enero-abril se sitúa en 50.384 millones. ¿No?
como 10 mil millones de diferencia, ¿no? Pero en términos relativos, esa deuda en el 2021 era 51.1 y ahora es 47.1, ¿no? El mismo escenario, ¿no? Hay que destacar que de la deuda del sector público no financiero, la deuda externa representa el 72% y la interna un 28%. Pero de la externa hay que resaltar que el 72% es privada, ¿no? Y la 28%. Sí, la de los organismos multilaterales y bilaterales. O sea que la mayor parte de la deuda, más del 70%, en otras palabras, con bancos. Es privada, sí, con emisiones, con títulos. Y con bonos, por supuesto con una tasa de interés mucho más alta. Mucho más alta, y claro. unos plazos claro. que son también mucho más reducidos. Sí, porque los organismos multilaterales tienen periodos de gracia, sí, mucho más pequeño o menor la tasa de interés, con una serie de condicionantes o de condiciones más asequibles. Corrido, 76%. 76-24. Más todavía. Todavía es mucho más la privada. Entonces el 23 todavía es y mucho más. Sí. Y de la deuda, digamos, de la deuda del gobierno, hay que destacar también aquí que hay 2.410 millones que son deuda intragubernamental. Esto en gran medida es ¿Tú recuerdas que el gobierno se comprometió en el 2007 a la capitalización del Banco Central? Porque en definitiva esa deuda del Banco Central es deuda pública. Sí, claro. Y está ahí. Está ahí. Entonces el compromiso fue entregarle bonos al Banco Central y entonces con esos bonos se iba a pagar. Para ir bajando esa deuda. Sí, la deuda se iba a mantener, pero los intereses iban a salir del presupuesto. Ok. Porque se le daban bonos al Banco Central, entonces le pagaban los intereses y con esos mismos intereses el Banco Central pagaba los intereses de esa deuda y no tenía que seguir incrementándola para poder hacerle frente al compromiso pide los intereses. Entonces, pero eso no se pudo cumplir. Es uno de los puntos que tú y yo comentábamos la semana pasada, que saca a colación el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es el panorama. Aquí se está estimando un PBI para el final de este año de 107 mil millones de dólares. O sea, está bajando porque el ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto es mayor que el ritmo de crecimiento de la deuda. Pero la preocupación aquí, más que el coeficiente deuda PBI, como ya lo hemos dicho otras veces, es el compromiso que gravita sobre las finanzas públicas para pagar el servicio de esa deuda. Ese es el elemento, porque tú no pagas con el producto. No, claro. Tú no pagas con los activos. No. Tú pagas con el flujo de efectivo que tú generas. Lógico. Aunque te enganchen más. Claro. Ese es el tema. Yo creo que ese va a ser un tema siempre de preocupación. Es un tema político también, siempre no desde ahora. Tú recuerdas en el 78 cuando Balaguer salió también, el endeudamiento es insostenible. Siempre será. Incluso fue uno de los puntos de ataques de la oposición que hoy es gobierno, para no ir muy lejos. Sí. Yo entiendo cuando se usa como un argumento político, porque esa es la inflación, el tipo de cambio, son temas políticos. Hablando de inflación, el gobierno en la situación que está el país pospandemia y en medio de la guerra y toda esta situación, el cierre del puerto de Shanghái, o sea, todo este revolú, para ponerlo en un término bastante dominicano, que se ha formado sobre el tema de la economía mundial, provoca que naciones como República Dominicana tengan subsidios. Si aquí no hubiesen habido una serie de subsidios en medio del tema pandemia durante estos 2 años, asistencia gubernamental y subsidios, la situación hubiese sido mucho más crítica, junto con la situación de pandemia. Los subsidios están ahí, pero los subsidios en un momento determinado hay que desmontarlos. Pero esa situación de subsidios nos toca ahora con una situación de inflación. O sea, ¿cómo conjurar esa situación, Carlos? Mira, yo no sé hasta qué punto se podrá mantener estos subsidios, sobre todo que hay algunos, como tú y yo hemos comentado, por ejemplo, de los combustibles, los que va del año, ya son 14.628 millones de pesos. Sí. De lo que va del año. Son casi 1.000 millones semanal. Entonces, si tú no estás recaudando lo suficiente, ni siquiera para poder dar respuesta a lo que te has consignado en el presupuesto y a las necesidades sociales, estar canalizando estos montos en subsidios está privando la inversión pública, está privando otro tipo de servicios, la mejoría en los servicios, ¿no?
Sobre todo, como ya se ha resaltado, que este subsidio es generalizado, no es focalizado. No. Entonces ahora el gobierno anuncia que se van a destinar unos 1.233 millones para subsidiar La parte avícola. la harina. En este caso son dos renglones, ¿no? La harina y el maíz. Y el maíz para la parte avícola. Exacto. Y la harina para el pan, para la producción del pan y pastas alimenticias. Sí, creo que en el caso de la harina se están extendiendo otros 6 meses, Sí, porque ya sí. se venía Sí. haciendo, ¿no? Fíjate que entre el subsidio y los intereses de la deuda, que hablábamos ahorita, porque en la medida en que se incrementa la deuda, los intereses se van a incrementar. Claro. Se le asignó el 25% de la ejecución presupuestaria de lo que va del año. La cuarta parte. 55%. Subsidio e intereses de la deuda. Pues mucho, Carlos. Claro, la cuarta parte. Claro. La cuarta parte. O sea que, bueno, educación tiene alrededor de un 20-25% del presupuesto, más o menos lo que Sí. se le ha dado a educación. Y todavía el año está en mi primera etapa. Primero 4 meses, no sabemos lo que puede pasar en los próximos años. O sea, la realidad es que esos subsidios, gusten o no, son insostenibles. Como fue en su momento y se comenzó a desmontar el subsidio de la energía eléctrica. Son insostenibles porque ¿con qué se está financiando el gobierno? ¿Cómo se por la necesidad financiera o el déficit financiero del gobierno? Con endeudamiento. Bueno, Pero definitivamente. el endeudamiento va a gravitar sobre las recaudaciones. Definitivamente, y tiene que ser así, o sea, no puede ser de otra manera. Lógicamente, esto tiene, como tú decías anteriormente, con el tema de la deuda, tiene un componente político. Claro, Un componente político muy alto. claro. Y no nos hagamos ilusiones, ningún gobierno tiene varita mágica. Lo que no se haga ahora vendrá entonces de golpe. En algún momento será. Entonces, quizá lo más saludable sería ser comedido, ser, digamos, cauteloso con la política de subsidio, porque ahorita todo el mundo va a querer un subsidio. Claro, y con razón. Pero cómo ese subsidio se contrapone en un proceso inflacionario como el que tenemos. Está, digamos que morigerando, contribuyendo a que sea menos duro el golpe. Ahora, pero el tablazo no vendrá. Claro, pero de alguna forma eso tendrá que volver a una realidad. Claro. Pero lamentablemente no se vislumbra una reforma fiscal en lo que resta de este gobierno. Sobre todo, como tú y yo comentábamos antes, todo el mundo lo sabe, no estamos hablando especulando de que hay una reelección montada, ¿no? Sí, claro. Y eso ni este ni ningún otro, fíjate, porque eso tiene un costo político. Pero lamentablemente el costo económico se podrá diferir, se podrá posponer o aplazar. Pues tendrá que ser. Claro. Tendrá que ser. Pues fíjate que no se ha vuelto a hablar de la reforma fiscal. No se ha vuelto a hablar de la reforma fiscal, aunque los funcionarios del área económica mencionan que será necesario en un momento, pero el tema de introducir la reforma ha quedado ella fuera de juego. El fondo levantó el punto, el Fondo Monetario Internacional. Claro. Cuando habló de los subsidios, de la transferencia del gobierno, habló también de la situación de la energía, que sigue siendo un nudo gordiano. Y aparentemente ese es el barril sin fondo de nunca acabar. Claro, que tendrá que acabar algún día. O acabará con nosotros. ¿Por qué tú dices que el foro de Davos fue un requiem para la globalización? Mira, se está llevando a cabo la versión 51 del foro del foro, se llama Foro Económico Mundial. Sí, pero de Davos exacto, se celebra en esa ciudad suiza de Davos, y ahí es donde se ha bautizado así ya el foro de Davos. Exacto, y se reúnen ahí una digamos, nutrida selección. Ahí nadie puede reclamar que no lo invitaron. Ahí se invita al que el dueño de la casa dice. Claro. ¿Cómo es? Claro, porque eso no es un asunto de gobierno a gobierno. Afortunadamente. Eso es lo más privado que otra cosa. El presidente dominicano fue uno de los invitados este año y me parece que ha hecho una buena exposición porque él ha vendido, digamos, ¿no? En ese escenario, ¿no? Aprovechando el espacio internacional, lo que hasta ahora ha sido para nosotros uno de los sectores más dinámicos, que es la recuperación del turismo. Claro. Buen escenario. Y él ha hecho buen
buena referencia Sí. de esa Y además es un decisión. buen escenario para tú resaltar lo que son, digamos, tu fortaleza competitiva Correcto. como economía. Entonces, hemos visto ahí la entrevista que tuvo el presidente, ¿no? Es uno de los 2.500 líderes mundiales invitados. Hay liderazgo de todas Sí. las áreas, ¿no? Y claro está, en este caso, los temas que han dominado el debate, ¿no? Está el de la globalización, algunos plantean ya la desglobalización. ¿Por qué? Fíjate, la globalización surge en un momento con la caída del muro de Berlín, la mayor apertura del comercio internacional, la creación de la OMC, o sea, un momento de apertura de la economía. Y por supuesto aquí jugó un papel muy importante la corriente neoliberal, ¿no? Eliminación de barreras al comercio. Claro, que era la tendencia del momento después de la caída del muro de Berlín. Claro, las corrientes de pensamiento económico no surgen, no se imponen así por así, ¿no? Entonces, todo esto dio lugar a lo que fue una mayor apertura comercial. Mayor flexibilidad se esperaba en los movimientos migratorios. Esa parte no funcionó. Mayor facilidad en lo que son los movimientos comerciales de mercancía. Al eliminar la barrera, esa parte sí funcionó. Claro. Y, por supuesto, mayor facilidad y flexibilidad en lo que son los movimientos financieros, que también, hasta cierto punto, nos permite ya un manejo electrónico de transacciones y operaciones, porque también el Internet fue uno de los mejores aliados de la globalización, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha pasado? Los países que más se beneficiaron de la globalización fueron China y Rusia. Sí. Porque la caída del muro de Berlín Claro. abrió la inversión extranjera a Rusia. Tanto es así que ellos migraron, por así decirlo, de la política y de las ideologías a la capitalización, al capital, a ser capitalistas y negociantes. Claro. Se insertaron en el régimen capitalista, por así Y el decirlo. turismo, tú has estado en San Petersburgo. Sí. Eso es Una cosa impresionante. Y en Moscú también, o sea, Sí, claro. Rusia se benefició. Lamentablemente yo creo que no aprovechó como China, no aprovechó tanto como China para desarrollar ciertas industrias de tecnología sobre todo. Sí, claro. China, por ejemplo, se ha desarrollado y sigue desarrollando vehículos. Rusia, como comentaba contigo los otros días, Rusia, tú no conoces un vehículo ruso, que no sea un ensamblaje de vehículos. No, pero eso venían de... No, lo que te quiero decir, ¿y qué tipo de vehículos? Modelos desplazados de la FIA. Claro. Y ahora mismo había una inversión conjunta de FIA y de Nissan, y creo que se está retirando. Sí. Porque sus plantas de automóviles nunca dieron con un buen vehículo. Pero tampoco se desarrollaron en el área de la tecnología, de computación, como sí lo hicieron los chinos. ¿no? Que van a la vanguardia ahora. Claro. Entonces, China sí aprovechó ese flujo de tecnología. Además, se habló de la deslocalización de la producción. Eso fue lo que más le benefició a China. Es que los grandes países, buscando mano de obra barata y buscando ese know-how que China fue desarrollando. Y una producción estable, porque había mucho. Se deslocalizó la producción. ¿Qué ha pasado ahora con la pandemia, la guerra de Ucrania y Rusia, la crisis de Shanghái y la crisis de Shanghái, que es el puerto más importante del mundo? Claro. Y que con los contagios nuevamente y los métodos de actuar, método de Estado, paralizaron otra vez la economía, como si fuera poco. Primero la pandemia, después la guerra de Rusia y Ucrania. Y ahora entonces China otra vez con su método de control, ¿no? Sí, control de Estado. Entonces los fletes todavía siguen altos, los combustibles se han disparado. Y ahora parecería, y leí algunas declaraciones, porque hay muchos representantes privados ahí, además del Fondo Monetario, de todos los organismos internacionales, ¿no? Parecería que ahora la preocupación es la desglobalización. ¿Por qué? Porque se va a enfocar, por lo visto, la producción, la estrategia de producción, buscando cercanía de los mercados. O sea, en lugar de tú, fíjate, esto nos enseñó que depender de alguien que está por allá nos complica más el panorama. Entonces, eso podría beneficiar la región de Latinoamérica.
Claro. El mercado más grande del mundo es Estados Unidos. Sí. El aliado más grande que tiene China comercialmente hablando es Estados Unidos. Así es. Entonces, Estados Unidos tendrá que pensar, con su gran mercado, en los países de la región. Y, por supuesto, a nivel local también, olvidarnos de que los costos van a ser necesariamente el elemento determinante, buscar la manera de bajar los costos con técnicas de producción, nuevas técnicas de producción. Porque la verdad es que nadie quiere volver a ser dependiente de país alguno. Ha demostrado los traumas que lo inverso provoca. de la globalización. Claro. No se ha definido, no sé cómo se va a llamar. Estamos en el proceso, Sí. justamente. Pero es una tendencia. Pero ese foro, ese es uno de los puntos justamente de discusión. Esos foros que se discuten los puntos de la en función de expectativas. Y la realidad es que ha dejado de tener ventaja el modelo de la globalización. Ha dejado de tener ventaja. Es que el mundo ha cambiado, Carlos. El mundo cambió. Pero en aquel momento se pensó, recuérdate que Rusia fue invitada a formar parte de G7. Sí, pero el mundo cambió porque fíjate cómo el desarrollo de China, el amplio desarrollo de China, incluso que llevó a una guerra comercial con Estados Unidos durante la administración Trump. El aliado del libre comercio era China. En la OMS, el aliado del libre comercio era China. Para no ir muy lejos, la crisis de Rusia, ahora agravado por el tema de la guerra y la pandemia, o sea, se han conjugado una serie de factores que provocan estos cambios en el mundo. Pero todo en los últimos 5 años. Sí. Porque yo creo que, como tú bien estás, que lo trajiste a colación, que es importante, el primer elemento, yo creo, en preámbulo fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, claro. Ahí se deslindaron los campos, por así decirlo. Ustedes allá y nosotros aquí. Yo creo que ahí comenzó el requiem de la globalización. Así es. Los impuestos a las multinacionales. Mira, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, había aprobado un impuesto, habían acordado los países que conforman la OMCD, de que se iba a aplicar un impuesto de un 15% a las multinacionales. O sea que cada país iba a aprobarse. Con ganancias por encima de los 750 millones de euros. Esto tú sabes porque estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares. También trajo muchas facilidades para evadir los impuestos. Sí, casi 1.000 millones de dólares. Los paraísos fiscales. Sí. Entonces, lo que se está buscando aquí es, primero, que los países salgan lo menos perjudicados posible, aplicando un impuesto. Por ejemplo, aquí hay una multinacional, no paga impuestos aquí porque está en un paraíso fiscal. No, si de lo que usted se ganó aquí, usted debe pagar. Sí. Porque es que los gobiernos no pueden dejar tampoco de recibir los impuestos. Pero también eso no puede desincentivar las inversiones de las multinacionales y mantener cierto flujo de bajar Mira, el ritmo. Si todo el mundo lo hace, entonces no hay para dónde coger. Estamos hablando de que el 94% de las economías globales están apoyando. No, claro. Pero yo pensando, ¿verdad? Uno elucubrando, como Mira, dice. el escenario ahora es diferente también, porque fíjate que ya hemos hablado de cómo se ve venir el desmonte de la globalización. Entonces vamos hacia un nuevo modelo económico. Así es. Pienso que esto podría ser parte de ese nuevo modelo económico. Correcto. Porque lo cierto es que la globalización ha privado a los gobiernos de acceso a impuestos. Tú tienes el caso del comercio electrónico, por ejemplo. Sí. Aunque tú y yo podamos pedir y traer y beneficiarnos, eso es una cosa, vamos a estar claros. Pero la economía en conjunto, cuando tú pides a Amazon $200, $500, te llega, el courier, es verdad, el courier va a recibir, la aduana va a recibir unos impuestos marginales, ¿no? Pero, ¿y el valor agregado los nacionales? Entonces los gobiernos tienen que cobrar impuestos. Claro. Entonces, claro. estas actividades con el comercio electrónico, la moneda, La criptomoneda. Que eso no sabe uno dónde están los cuartos. están dejando al margen los gobiernos. Claro. ¿De dónde van a sacar los impuestos? ¿Y cómo van a poder garantizarle a la sociedad mejores servicios y el desarrollo que requieren? Bueno, reinventarnos. Eso es lo que se impone. Necesariamente. Y eso es parte, eso es en la marcha. Eso es así. Bueno,
Don Carlos, gracias por sus comentarios esta semana. Gracias a usted. Muy buen repaso de lo que está pasando en República Dominicana y el mundo. Muchas Yo gracias. creo que hemos podido tener una visión muy diferente de lo que muchas veces uno piensa en el patio, de que 2 y 2 dan 4. Siempre agradecido. En esta economía global. Siempre agradecido de usted por ser mi primer telespectador. En esta economía global a veces 2 y 2 dan 5, don Carlos. Bueno. Desgraciadamente. Ojalá y no dé 28. Ustedes los matemáticos y expertos. Gracias por compartir este comentario, este análisis de la economía nacional y global con nuestro analista de cada semana, don Carlos Cuello. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo está viviendo, señores, un estadio de odio, de locura colectiva. Cuando vimos hace 2 semanas que un jovencito de 18 años se apareció frente a un supermercado con un fusil automático y disparó desde el parqueo hasta la entrada, hasta adentro. Mató 10 personas y dejó un montón de personas heridas. Después fue arrestado. Y había planificado todo esto. ¿Por qué? La mayoría en una comunidad de mucha gente de color, de mucha gente negra, en ese estado de Búfalo, que es en el norte de la ciudad de Nueva York. Y uno dice, ¿para dónde vamos a llegar? Pero lo que ocurrió en esta semana con otro jovencito de 18 años, que entró a una escuela primaria en Texas, disparando con un fusil y en una aula asesinó 19 menores, 19 niños, a un profesor. Después él fue abatido por la policía. 19 niños. Uno dice, pero ¿en qué está pensando la gente? Y esto disparó nueva vez las alarmas en los Estados Unidos. La primera fue la vicepresidenta Kamala Harris, que dijo, ¿hasta cuándo tenemos que ponerle un freno a esto? Y el presidente Joe Biden, llegando de un viaje por Oriente, también hizo planteamientos similares. Hay que comenzar a buscar mecanismos para reducir este armamentismo y esta violencia que sacude los Estados Unidos. Vemos esa violencia como se transporta a muchas partes del mundo, en muchos lugares. Qué penoso lo que está pasando, señores. Qué tensión nos genera en medio de todos estos problemas de la pandemia, de la situación de la crisis de la economía. Aquí vivimos estadios de violencia callejera, de delincuencia, de una delincuencia criminal incluso, como la que pasó con este oficial de la policía en esta semana pasada, que fue a llevar a su esposa a las 6 de la mañana a tomar un vehículo público para que se fuera a su trabajo, y él regresó y se puso a mecaniquear rápidamente el motor en que se transportaría para él ir a su centro de trabajo, y ahí fue abatido a tiros para quitarle la pistola. Un hombre que estaba indefenso porque estaba en otras cosas, asesinado por mozalbetes para quitar una pistola que iban a usar después en asaltos. Entonces hay una irracionalidad en la gente y en el estado de violencia que se está generando. Con estos temas, Pedro Vargas nos presenta las internacionales
desde la redacción central de Oye País. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que las banderas del país ondeen a media asta por el tiroteo perpetrado en una escuela de primaria de la localidad de Uvalde, en el estado de Texas. En el día de hoy se informó que los muertos ya totalizan 18 niños y 3 adultos. Al menos 22.000 residentes de Mariupol murieron durante los 3 meses de bombardeos y asedio de las tropas rusas a esa ciudad costera de Ucrania, cuyo puerto, sin embargo, vuelve a registrar actividad. El asesor de la alcaldía, Petro Andryshenko, apuntó que esta cifra de fallecidos se basa en los cálculos que él y otros funcionarios del ayuntamiento han hecho a través de los contactos que mantienen con otros trabajadores municipales que siguen atrapados en la ciudad. El presidente de Colombia, Iván Duque, aplaudió la confirmación oficial de la Casa Blanca de declarar a su país como aliado estratégico no miembro de la OTAN, una noticia que certifica que es el aliado número 1 de Estados Unidos en la región. Y el número de muertos a causa del derrumbe parcial de un edificio en el sur de Irán aumentó a 14, mientras continúan los trabajos de rescate. El primer ministro del Interior, Hamad Vahidi, indicó que los equipos de rescate están tratando de llegar al sótano donde se cree que algunas personas siguen atrapadas. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por la compañía en esta noche. Mañana nueva vez una cita aquí en Color Visión a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Los espero.